vamos a ver hoy los últimos dos temas de todo lo que incluye la manufactura Lean. Y el primero de los temas es Ishikawa, que es un diagrama que se utiliza para poder llegar a causas raíces de un problema. Uno puede ver y mediante este diagrama lo que hace es ir tomando decisiones sobre problemas simples hasta llegar a lo que sería un problema complejo. O sea, uno puede empezar a sacar determinados tipos de variables. El diagrama de por sí solo no resuelve situaciones, pero sí nos permite clarificar distintos tipos de ideas. Y después la herramienta de gestión, que es el BSM, que es la herramienta que nosotros utilizamos para medir y ver la performance de nuestra organización de punta a punta para nuevamente aplicar todos los conceptos de manufactura Lean en pos de ser más competitivos. Así que voy a pasar a presentar. Bien, ¿se ve la presentación? No, profe. No, no se ve nada, José. Todavía no. Vamos todavía. Arrancamos bien el viernes. ¿Ahora? Sí, ahora sí, profe. Movelo un poco para adelante. No, ahí se perdió. Sí, espera que voy de vuelta. Arrancá igual, movela un poco para arriba y para abajo, a ver si no queda clavado. Ahí está, ¿no? Ahora sí. Sí, se ve y se puede mover. Dale para Bien, adelante. perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es el diagrama de Ishikawa. Es un diagrama en el cual nosotros vamos a interrelacionar causas con efectos. Y también por la forma geométrica que tiene, se lo suele denominar diagrama de espina de pescado. ¿Alguno de ustedes tiene conocimiento de este tipo de diagramas? ¿Los ha utilizado? ¿Los han visto? Bueno, entonces, es una herramienta muy importante para ordenar ideas. Hay un criterio de relacionar causas con efectos y se representan estos en un sistema que nos puede ayudar a resolver, no a resolver el problema. El problema lo resolvemos nosotros, no lo resuelve el diagrama. Lo que pasa es que uno puede clarificar distintas interrelaciones que producen causas que producen determinados efectos, al verlos en un papel y verlos de forma ordenada y poder agruparlos, es mucho más fácil poder llegar a la raíz del problema en sí. Entonces, es un gráfico muy sencillo, donde uno puede agrupar distintas causas que pueden llevar a una situación que es muy compleja de analizar. Hay problemas que a veces son complejos y uno no puede encontrar bien cuál es su causa raíz y tiene muchísimas variables. Bueno, esto sirve como para poder ordenarlas. Entonces, vamos a ver nosotros qué relación tenemos hipotéticamente con distintos factores que pueden contribuir o no a un efecto determinado. Y digo contribuir o no porque muchas veces no sabemos realmente qué y podemos tomar hipótesis que no son acertadas, pero sin embargo las tenemos que tener en cuenta, porque a priori no sabemos cuáles son las que van a dar resultado y cuáles son las que no van a dar ese resultado que nosotros esperamos. Se utiliza mucho para procesos y también para recoger datos. Entonces, nosotros vamos a ordenar esa información que tenemos y después vamos a priorizar de forma subjetiva
determinadas causas que tenemos y vamos a ver según indicadores, subjetivamente, en base a ponderaciones que se hacen por grupo de trabajo, en base a las interrelaciones que tengan entre sí, y vamos a determinar un camino a seguir, que puede ser el correcto o no, que podemos lograr los objetivos o no, pero digamos que esto aumenta la probabilidad de éxito, de llegar a lo que es verdaderamente la causa principal de lo que nosotros queremos resolver. ¿Es necesario que identifiquemos la causa principal de un problema? Existen opiniones distintas a lo que puede ser la causa de un problema. A ver, digamos que tenemos un problema en la ciudad de Buenos Aires con el transporte. Los ciudadanos en determinado horario viajan en condiciones que no son de confort en transporte público y ocupan mucho más tiempo del que querrían en poder viajar. Si nosotros lo queremos resolver, es necesario que identifiquemos las causas principales de cuál es ese problema. Sí. Bien, Y sí. bien, gracias. Y sí, ¿no? Ahora, vamos a tener ideas y opiniones, somos unos 40. Es probable que sí, a ver, todos vamos a coincidir que no hay una sola causa. No es tan fácil de determinar por qué el tránsito está como está y quizá un paso posterior es, una vez que encontramos cuál es la causa raíz, trabajar sobre ella para solucionarlo. Pero supongamos que vamos a buscar una causa raíz o distintas causas que son las que tienen mayor incidencia en esa ocurrencia. Si nosotros pusiésemos cada uno 3 causas principales que consideramos, seguramente somos 40, vamos a tener 80 causas distintas, o 60 o 70. Entonces, ¿por dónde vamos? ¿Qué camino agarramos? Bueno, hay distintos métodos para poder hacerlo y en base a poder exteriorizarlos y poder agruparlos, es más probable que se pueda llegar a la solución del problema. Generalmente se llegan siempre a estadios que son superiores en cuanto al acercamiento a la resolución del problema en sí, porque en el peor de los casos es lo mismo que lo que se usa en investigación, ¿no? En el peor de los casos vos decís, bueno, ya sé que por acá no tengo que ir, y irás por otro lado. Vas a perder tiempo, sí, pero todo lleva a que se pueda resolver definitivamente algún tipo de problema de este tipo. Entonces, generalmente hay distintas opiniones de cuál es el problema y muchas van a estar en conflicto. Y es muy probable que ciertas opiniones que están en conflicto con otro tipo de opiniones, ninguna de las dos sea la causa raíz del problema. Entonces, en este tipo de herramientas se van a juntar todos los puntos de vista y se van a analizar. Y cuando digo todos los puntos de vista es porque vamos a partir también de un equipo de análisis que lo vamos a ver un poco más en detalle en los slides que vienen, pero se van a tomar en cuenta todos los puntos de vista, hasta los que a priori puedan parecer que no tienen mayor incidencia en sí. Cuando uno analiza estos tipos de diagramas, el problema queda bastante bien definido. También sirve para planificar, para saber por dónde vamos a arrancar, porque digamos que si tenemos una diversidad de opiniones amplia, los recursos que tenemos son escasos, bueno, vamos a tener que decidir cuáles tomamos, ¿no? Más allá de un debate, y obviamente cuando uno debate, hay intercambios de opiniones, bueno, hay acercamientos generalmente de posiciones y se puede ir para algún lado
que puede incluir la mayor cantidad de opiniones posibles. Pero bueno, el diagrama en sí no te va a responder ninguna pregunta. Lo que sí vos podés hacer es desmenuzar un problema que es complejo en una concatenación de problemas que son mucho más simples, mucho más fáciles de analizar que si uno se quiere poner a analizar de entrada todo el problema que es complejo en sí. Entonces, cualquier problema que tengamos, tenemos una característica de calidad y es específico, ¿no? Decís, bueno, por ejemplo, acá hay unos ejemplos, decís, bueno, pérdida de control de un determinado vehículo. Bien. Vamos a una parte administrativa, errores en las cantidades de facturas que se hacen, errores técnicos en cuentas de proveedores, o sea, no sirve solamente para procesos que son técnicos, sino sirve para cualquier tipo de organización, ya sea de bienes o de servicios en sí. Nosotros lo vamos a ver más aplicado, obviamente, a la parte industrial, que es la parte que es nuestro fuerte, ¿no? de nuestra formación. Otra de las cosas que parece trivial es registrar la frase que resume el problema. Yo les aseguro que cuando se hacen este tipo de trabajo, por ahí se empieza, ¿no? ¿Cuál es la frase que resume el problema? No todo el mundo ve el problema con la misma frase. Y ya hay, porque uno ya tiene tendencia a prejuzgar, porque uno tiene opiniones, obviamente. Cada uno subjetivamente analiza las cosas y ya que de entrada hay cierto tipo de diferencias. Entonces, nosotros esa frase que va a resumir lo que es nuestro problema se va a poner dentro de un rectángulo, vamos a ver un montón de diagramas abajo, y eso sería lo que va a formar la cabeza de nuestro pescado, como llamamos, diagrama de pescado de Ishikawa. Y después se dibujan espinas, generalmente son 6, pueden ser más, pueden ser 4, puede ser 5, depende de lo que se esté analizando. Digamos, imagínense, 3 superiores a 45 grados y perpendiculares a esas otras 3, ¿no? Generalmente se pueden utilizar las 6M, pero puede ser cualquier variante como la que estoy diciendo para poder confeccionar ese diagrama de pescado en sí. Cuando hablamos de 6M, vamos a dividir en métodos, mano de obra, materia prima, medición, medio ambiente, maquinaria, correspondiente a lo que sería el equipo. Fíjense que ya estos grupos, si yo estoy analizando algún tipo de problema, empieza a separar un poco todo lo que tenga que ver con mano de obra, todo ya lo que tiene que ver con materia prima, los sistemas de medición que pueda tener, lo que es mi medio ambiente de trabajo, si tengo o no tengo la maquinaria adecuada o está en condiciones, si los métodos que estoy usando o no. Bueno, y eso ya le dan una idea que de lo que es nuestra causa raíz nosotros podemos empezar a segregar y a no mezclar, porque si no se tiende a mezclar todo y es mucho más difícil llegar al fondo de lo que realmente está pasando. También puede ser, también se llaman 5Ms y también cuando se refiere en inglés a servicios son 5P. En lo que es servicios en sí, bueno, tenemos clientes, procedimientos, personal, provisiones, los puestos que tengamos en sí. Y si vamos con lo que es 5M, bueno, es similar al 6M, ¿no? Con dimensiones, máquinas, métodos, materiales, etc. Bueno, después de eso va a haber un grupo que se va a encargar de analizar esto y se va a realizar una lluvia de ideas para ver cuál es la causa del problema, qué ideas se tienen. Se van a registrar todas las causas, sin soluciones. Nosotros lo que estamos buscando inicialmente es cuáles son las causas del problema. Y una de las mejores técnicas que hay para poder salir superficialmente de las causas que nosotros nos planteamos del problema es la utilización de una técnica que se llama la técnica de los 5 por qué. A ver, cualquiera de ustedes, puse un ejemplo cualquiera, si quiere pongan otro, ¿no?
el problema de transporte en las horas picos en megaciudades como Buenos Aires. ¿A qué lo atribuirían ustedes? Cualquiera, dígame algún tipo de causa. ¿Podría repetir, por favor? La distribución del trabajo. ¿Perdón? No, lo que yo La le estoy concentración diciendo. del trabajo en capital. Bien, bien. Bueno, entonces yo no veo quién está dando su opinión, pero bueno, la persona que dio su opinión recién dice que la concentración del trabajo en la urbe origina que nosotros tengamos problemas en el transporte en las horas pico. Bueno, ahora va a contestar otra persona y mi pregunta sería, ¿por qué? Entonces, ¿por qué se concentra el trabajo en las grandes urbes? Porque hay más oportunidades laborales en la medida en la cual se concentra gente y las personas tienen necesidades, entonces eso genera Bueno, claro. trabajo. ¿Y por qué sucede eso? Porque hay una distribución asimétrica de la población en nuestro país. ¿Y por qué la distribución es asimétrica? Porque se concentran en ciertos centros funciones, qué sé yo, funciones administrativas con funciones legislativas. Bueno, Hay países que separan sus capitales. No estamos buscando la solución. Nosotros estamos buscando la causa. Por los Ni nos recursos. planteamos la solución y generalmente las respuestas son más cortas. De las respuestas que vos me diste yo podía haber sacado 2 o 3 por qué más. Y bueno, a lo que dijiste al final viene el otro por qué. ¿Por qué llegamos a esa situación de concentración de sectores administrativos y productivos en las urbes que dan más oportunidades? Y bueno, ¿y por qué? A ver. Por recursos, por facilidades. Bueno, entonces, la causa raíz, por ejemplo, del problema de la concentración en las urbes es la asimetría de los recursos y de las facilidades. Ponele. Podemos llegar a esa conclusión de que ese es el problema de transporte en las horas pico. A ver, estamos diciendo algo por decir, no estamos analizando seriamente esto porque podríamos debatir toda la noche, ¿no? De por qué. De hecho, bueno, sacamos la causa raíz. ¿Se entiende más o menos a dónde va la teoría esta de los 5 por qué? Sí. Bueno, yo me metí con esto de las urbes, esta es mi opinión, cada uno puede tener la suya, ¿no? La migración de lo que son los sectores rurales hacia las ciudades es algo que se viene dando hace muchísimo tiempo y que se está acentuando cada vez más. Nosotros, de las 7.600 millones de personas que somos aproximadamente, personas más, personas menos, 4.000 millones viven en urbes, hoy. En el 2050 vamos a ser casi 10.000 millones y van a vivir más de 7.500 millones de personas. O sea, vamos a tener que aumentar la población de las ciudades, 2.500 millones de personas en 30 años, y las ciudades ocupan el 3% de la superficie, consumen el 80% de la energía y ninguna tiene la capacidad de gestionar sus propios residuos. Bueno, eso se lo digo porque, bueno, yo doy conferencias y me dedico mucho a todo lo que es el tema de Smart City, cambio climático y todo lo que viene dentro de Smart City para tratar de que, de hecho, en congresos, en conferencias que doy, el título es Smart City, el futuro de la humanidad. El futuro de la humanidad se juega en las ciudades, bueno, que más o menos así. El problema es grave, me metí justo con el transporte, pero vamos con el tema de la causa raíz, que es lo que les interesa a ustedes. Entonces, vamos a ver este video rápidamente, que por ahí, a priori, cuando se presenta el problema, uno no llega tan fácil a cuál es la causa raíz. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, sí. Sí. A ver si lo puedo poner más fuerte.
Eso, profe, se ve pero no se escucha, ¿eh? Al mismo tiempo, todas las noches el servicio del Parque Nacional enciende los potentes focos que iluminan el monumento. Los servicios son la solución del servicio del parque ha retrasado la iluminación del monumento. Ahora después de la puesta del sol, la comercialización. José, fíjate si podés ampliar el video. Sí, igual era más para escucharlo, ¿no? Porque se ve un monumento. Podía haber Listo, estado listo. la voz en off y con una imagen y estaba todo bien. Pero ¿se entiende a dónde va? No era tan fácil de darse cuenta, ¿no? Que era ese el problema. Bueno, yo por lo menos la primera vez que lo vi no sabía que era ese problema y bueno, viene por ahí. Preguntarse por qué. Entonces, tenemos que identificar opciones. ¿Cuál es la causa más probable? Y después vemos si realmente esa causa que nosotros consideramos como la más probable, sucede que realmente es eso. Entonces, nosotros vamos a identificar opiniones y esas opiniones tienen que estar respaldadas con datos concretos, con datos duros, que son los que van a respaldar la opinión que tiene uno. A veces uno puede tener una opinión y cuando va a ver los datos duros no sucede así. Se forma un equipo interdisciplinario de gente que es la que va a aportar este tipo de ideas o el grupo que esté estudiando. Y se empiezan a analizar entonces las distintas opiniones con respecto a lo que son nuestras causas probables con determinado tipo de agrupaciones y sí que tengan una correlación de datos. Bueno, acá hay una forma de poder hacerlo, pero se puede hacer de distintas maneras, los diagramas, de causa y efecto, porque hay muchas variantes en función de lo que estemos estudiando. Si no tiene datos reales, bueno, pueden quedar en hipótesis, pero son las que van a tener menor ponderación en el momento de poner a analizar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un equipo interdisciplinario de gente que trabaja haciendo este tipo de análisis? Bueno, hay muchas opiniones distintas, sobre todo de qué sector sea cada uno, cuál sea su formación profesional. Muchas veces inclusive para problemas específicos de ingeniería, no todos los que participan son técnicos, porque siempre hay otras miradas que pueden aportar determinadas ideas y determinada información que a nosotros o a priori se podrían llegar a subestimar o que uno no podría tener en cuenta o que directamente no se nos ocurre. La mirada sobre un problema específico de producción de un contador no es la misma que la nuestra, ¿no? Porque tenemos otro tipo de formación. Como para un problema de oficina contable, como veíamos en uno de los ejemplos, ¿no? De facturación, la mirada de un ingeniero no es la misma que la de ellos y eventualmente podría dar con lo que es la causa raíz del problema que se está teniendo en sí. Entonces, uno ve el diagrama y va viendo por dónde se puede mover y esto se hace dentro de un equipo y ahí ponemos en un espacio, centralizamos mucha información. A ver, partiendo de la base que las probabilidades de éxito aumentan cuanto menor es la incertidumbre con la cual decidimos. Y para eso, ¿qué necesitamos? Datos, necesitamos información. De ahí la revolución, ¿no? Tenemos el Big Data, el Internet de las cosas, la retroalimentación de nuestros programas, inteligencia artificial. ¿Por qué? Y porque ahora tenemos la posibilidad de tener muchísimos más datos, entonces nuestras predicciones, nuestros cálculos teóricos, por más que hagamos
el mejor desarrollo posible, la realidad siempre difiere de la teoría. Eso lo sabemos todos. Al tener mayor cantidad de datos y mayor gente que participe, es mucho más probable que podamos nosotros dar con la causa raíz del problema. Y una vez que damos con la causa raíz del problema, vemos cómo solucionarlo. Ahí vemos. Porque si no, vamos a estar trabajando en cosas que realmente no me van a sacar la causa raíz del problema en sí, ¿no? Bien, entonces, generalmente estas causas se relacionan con uno o más factores que van a intervenir en cualquier tipo de proceso. Y acá vemos más o menos cómo es un diagrama. Vamos a poner la causa raíz. Y en este caso lo dividimos por 6M. Digamos que amerita esto. Podemos tener un determinado tipo de efecto. Supongamos un desvío dimensional que nos obliga a un retrabajo en una línea de producción, o un desvío dimensional que nos obliga a un descarte definitivo dentro de lo que es un proceso productivo nuestro, y decimos, bueno, eso puede estar enfocado ¿a qué? Si yo les hablo de medio ambiente, ¿de qué forma podría influir el medio ambiente en un proceso de mecanizado, en un proceso metalmecánico de producción del tipo que sea el proceso productivo? ¿De qué forma puede influir el medio ambiente? En la disponibilidad de recursos de agua, por ejemplo, en la cercanía. Podría ser. Voy a ser más específico. Tengo una línea de producción que se dedique a la metal. Está bien lo que dijiste, puede ser, pero lo veo más por el lado de producción de energía, intercambio de calor. Yo hablaba de maquinarias de producción, ¿no? Tengo maquinarias de producción que, digo metalmecánico porque podría tener inyectoras con polímeros, sopladoras, podría estar trabajando con otro tipo de piezas. Pero por ahí tengo un sistema de gran refrigeración que necesite agua. Pero, a ver, si yo tengo una línea de producción que no es completamente automática y tengo temperaturas de trabajo, por ejemplo, de potencia de mis motores, que son las limitantes que tengo en las máquinas, del dieléctrico de la máquina, y estoy en un lugar que no tiene la suficiente ventilación, no tiene la suficiente ventilación cruzada normal, son galpones inmersos que no están refrigerados, y estoy en Salta al mediodía en enero, bueno, puede ser que el medio ambiente me origine que empiece a tener pérdida de potencia por resistencia eléctrica de los cables, por ejemplo, ¿no? ¿Podría pasar? Y sí, más Podría, los que tienen techo de chapa, ¿no? No tienen... claro, ponele. Pero yo por decir cualquier cosa, podría tener un problema de medio ambiente si estoy en un lugar donde se producen determinados tipos de condensados y esos condensados precipitan sobre un sistema de control de una máquina. Tengo una máquina con un sistema de control, como son todas las máquinas, ¿no? Con sistema de control. Cada vez maneja menores tensiones, las señales. Tengo un sistema sofisticado de control y tengo un condensado, tengo una gotera, por ejemplo, por decir algo. Puedo tener un problema. Y con eso puede ser que tenga que descartar o retrabajar piezas de mi proceso productivo. Si nosotros pusiésemos dentro de ese rectángulo, te digo un proceso productivo de producción de piezas porque es algo mecánico, podría ser cualquier otra cosa. Puede ser que la maquinaria que tenga sea obsoleta, que no tenga un buen mantenimiento, puede ser que el usillo de la máquina tenga determinado tipo de juego, puede ser que la bancada esté golpeada, entonces tengo un problema de maquinaria. Puede ser que la máquina no tenga la potencia nominal que yo necesito para poder realizar el trabajo que requiere ese sistema de maquinado en tiempo y forma. También puede ser
que la mano de obra no esté lo suficientemente capacitada. También puede ser que la mano de obra esté trabajando a desgano, por ejemplo. También puede ser que me entregaron la materia prima con mayor dureza de la que tenía y todo mi herramental y todo el sistema, como yo lo pensé, no sirve. No sirve porque a la temperatura que van a trabajar mis herramientas, la estabilidad, la dureza va a bajar y como la pieza es más dura, no voy a poder hacer el trabajo como quería. También puede ser que esté todo eso bien y que yo haya diseñado un método que no sirve, o que está mal, o que en determinado momento falla. Y también puede ser que tenga un sistema de control intermedio que no esté funcionando bien, o un sistema de recepción que no esté funcionando bien, o un sistema de salida del producto que no sea confiable y que no sea sólido en mi proveedor. Bueno, hay un montón de cosas que podríamos decir sobre esto, ¿no? Ahora, todas las que se refieran a maquinaria, nosotros acá tendríamos lo que sería la columna vertebral de esta espina si esta es la cabeza, esta sería la columna vertebral del pescado y todo esto serían las espinas. Cada una en sí va a agrupar todos los problemas que pudiesen surgir de cada una de estas semes que yo estoy poniendo, ya sea medio ambiente, maquinaria, todo lo que acabo de nombrar recién. Así es como se arma. Ahora, podemos decir también, vamos con el tema de la mano de obra. Supongamos que esta línea acá dice, la mano de obra no está lo suficientemente calificada. Bien, y ahí podemos entrar con otras espinas que vayan sobre esta espina que está acá. A ver, ¿por qué? La organización no considera que la capacitación sea necesaria, la ve como un costo. El personal está desmotivado y no se quiere preparar. El personal no tiene determinados conocimientos previos como para poder asimilar la capacitación que está hecha. El sector de recursos humanos no tiene la idoneidad para incorporar personal que tenga esas habilidades. ¿Se entiende? Esos cuatro causas que yo acabo de nombrar estarían como subespinas de esta, que a su vez está incluida en lo que es mano de obra. ¿Se entendió eso? Sí. Sí, profe. Sí, Es bastante simple. Bueno, y acá, por ejemplo, hay una no conformidad potencial de un problema y empezamos a tener en medio ambiente, vamos a tener causas principales y todas las subcausas que pueden ir alimentando este tipo de diagrama con los ejemplos que yo les acabo de dar. Y vamos a tener un problema potencial, que es un efecto, que está pasando algo, y lo que nosotros vamos a tratar de sacar es la causa raíz o la combinación de ese tipo de causas. Para ir a otro ejemplo, tengo la pérdida de control de un vehículo. Acá fíjense que no estoy usando 6M, estoy usando lo que consideramos entre los que estamos analizando el problema, las causas más probables en sí. Sí, bueno, lo que pasa es que generalmente se pierde el control del vehículo porque al amanecer todavía hay una capa de hielo en esa curva y bueno, la carretera está resbaladiza. O la carretera está resbaladiza en realidad, porque si yo ya sé que la capa de hielo me estoy anticipando. Tengo un neumático que no tiene la suficiente presión, tengo algún tipo de falla mecánica, tengo algún tipo de error humano de conducción. La carretera está resbaladiza, puede ser el hielo como dije yo, puede ser que sea nieve, puede ser que sea lluvia, puede ser que sea una mancha de aceite del camión que pasa regularmente por ahí. Tengo el neumático que no tiene la suficiente presión. ¿Por qué? Bueno, porque se rompió, porque se le clavó un clavo, por lo que sea. Falla mecánica. Bien, no frenó. No frenó directamente. ¿Qué pasó? No tiene líquido de freno, se le gastaron las pastillas, podemos agregar otras causas más. Se le rompió la dirección, se le quedó bloqueado el acelerador, error del conductor, falta de reflejos. Bien, Bebió alcohol. ya no tiene los reflejos suficientes, y obtuvo igual su
licencia de conducir, no estaba lo suficientemente descansado y tuvo sueño. Donde dice intoxicación, hacemos un globo, incluye todo. Y después el rol del conductor, porque bueno, tiene una personalidad temeraria o debido a la intoxicación, bueno, no sabe manejar directamente, listo. O sea, tiene una formación defectuosa. Bien, esas son. Y así, pero a su vez, digo, bueno, me voy al fallo mecánico, ¿no? Bien. Y nosotros habíamos dicho, bueno, se le quedó el acelerador bloqueado. Y a su vez ahí podemos seguir analizando. O sea, esto se puede ir abriendo y podemos ir abriéndolo cada vez más, pero vamos viendo cómo interrelacionan, cuáles son causas, cuáles son subcausas, y en la medida que, pues, entonces vamos a ir a problemas que son mucho más sencillos. Una cosa es que tenga una falla mecánica y yo no sepa si es por los frenos, por la dirección, por el acelerador, o no sé, puede ser el sistema de ignición, lo que sea, ¿no? En este caso la pérdida de control del automóvil, lo que venga. Y otra cosa es si yo voy a ver directamente si falló, porque cuando falla, si tiene la suficiente cantidad de líquido de freno, ¿no? Ahí yo ya es mucho más fácil que pueda ver esto que pueda ver todo esto junto. Bueno, acá el ejemplo del carburador porque este slide es bastante viejo. Pero yo quiero que les quede el concepto este, que uno puede ir a ver temas que son mucho más simples que un tema tan abarcativo como es la falla mecánica. Obviamente, al principio lo dividimos en 4 subtareas más grandes, que a su vez se van abriendo. Pero entonces ahí vamos a tener un montón de información, porque vamos a saber mejor a dónde tenemos que ir a ver. Porque si empezamos con las causas y la primera pregunta de los 5 por qué es, ¿por qué falló mecánicamente? Podría ser, ¿y por qué le fallaron los frenos? ¿Y por qué le fallaron los frenos? Porque falló el líquido de freno. ¿Y por qué falló el líquido de freno? Porque hay aire del sistema. ¿Y por qué hay aire dentro del sistema? Bueno, y ahí, siguiendo un poco más, si ese camino es el correcto y realmente hay datos para poder verificar todo eso que yo voy diciendo. O sea, cuando yo digo hay aire dentro del sistema, tengo que tener datos para verificar que hay aire dentro del sistema. Si después llego y la causa, eh, el efecto se sigue produciendo, bueno, posiblemente mi premisa de que había aire dentro del sistema no sea real y sea por pérdida de líquido. Y después hay otras alternativas en las cuales uno puede, con este tipo de diagramas, poder ver de forma mucho más sencilla otro tipo de hipótesis, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué una cerveza es peor que otra cerveza? Y bueno, estamos usando las 5M y me dirán cómo se relacionan. Bueno, por ejemplo, vamos con el método. Una es tipo laser y la otra no. El medio ambiente. A mí me gusta más un determinado tipo de cerveza. Esta cerveza es mejor que otra porque está fría y la otra no estaba tan fría. Quizá me guste esa cerveza más que la otra por la compañía con la cual yo estoy compartiendo esa cerveza, hablando del medio ambiente, por cómo es el bar en sí, cómo la máquina expendedora, cómo me atendieron, por ejemplo, en lo que es mano de obra, ¿no? Inicialmente una cerveza me la sirven y con la otra viene una explicación que nos deja, bueno, etc. O sea que puede haber muchas causas que se refieran a esto y pasamos de un problema de pérdida de control de vehículo a comparación de cerveza. ¿Por qué? O sea, el problema sería por qué la cerveza tal es peor que otra cerveza y nosotros nos paramos del lado de que nuestra cerveza es peor y tenemos que analizar eso.
Bueno, ¿cómo se hace esto? Tenemos que evaluar las propuestas de alguna forma y las tenemos que jerarquizar. El objetivo es que dentro del grupo interdisciplinario que se arme, de gente que va a analizar esto, o los especialistas que estén, más otras personas más, que haya un cierto consenso dentro del grupo. Entonces, se van a empezar a jerarquizar. Eso que le dije no es arbitrario, cuando uno dice, bueno, para ustedes, ¿cuáles son las causas? Y uno puede, generalmente, empezás con más causas, con más cantidad de causas, y en la medida que se expresa a todo el grupo, bueno, se van descartando las que el grupo considera que son menos significativas. Por eso decimos que tenemos más probabilidad de poder llegar a un caso de éxito. No quiere decir que se logre. Hay consenso, se jerarquizan las propuestas, se pueden cuantificar. Generalmente es mejor cuantificarlas, y cada uno de los miembros va a hacer una ponderación de cuál es la causa que a su criterio es la más influyente. Y después, bueno, decir, ok, tenemos 60, de esas 60 que hablamos, tomemos las primeras 10, y sobre esas 10 empezamos a ver. Bueno, acá hay un ejemplo de un árbol de Tebas en el cual había problemas de calor, iluminación, falta de motivación del personal o variación de la materia prima. Si nosotros vamos a una matriz de ponderación, vamos a poner valores determinados de 1 o 4 puntos, y cada uno va a determinar a su criterio, ¿no?, cuál es la causa más probable, y después, bueno, haciendo una sumatoria, si, bueno, la idea más importante es la variación de la materia prima, es la que se ponderó más, o sea, de 4 como más probable, 3, 2 y 1 para abajo, 4 personas decidieron, listo, la idea más importante es esta, se trabaja por acá. ¿Es seguro que es por ahí? No, pero digamos que es mucho más probable que no, y por algún lugar tenés que empezar. Después hay una matriz también de oportunidades de mejora, porque vas a aplicar qué tipo de impacto tiene algún tipo de aplicación, teniendo como referencia el costo de la implementación en sí. Supongamos que nosotros tenemos el problema de que queremos mejorar lo más rápidamente y lo más eficientemente nuestro proceso productivo, nuestra empresa. Bueno, vamos a hacer una determinada matriz de decisiones, esta es una matriz de oportunidad de mejora, y vamos a analizar todo lo que se puede mejorar. En este caso está representado por 25 o 26 puntos que están en el gráfico que están viendo. Y yo voy a tener costos de implementación que van a ser bajos, medios o altos, y también voy a tener impactos que tienen impactos bajos, medios y altos. ¿Cuáles harían primero? Los altos. ¿En cuál de los dos ejes? En las de impacto. Alto impacto. Bueno, si yo que ¿Usted hago no? no, porque si yo tengo, por ejemplo, yo acá en estos 2 puntos de acá voy a tener un alto impacto, pero tengo un alto costo también. O sea, alto impacto y bajo costo. Está bien. Bueno, claro, estaríamos acá, perfecto. Es lógica, pero para eso lo tenemos que dividir y tenemos que cuantificar, que es bajo, medio y alto, ¿no? Tanto densidad en costo como en impacto. No lo decide una sola persona, por eso digo que esto se decide en grupos. Hay estrategias también empresariales, etcétera, pero se usan muchísimo. Entonces decís, bueno, a ver, con muy poco dinero tenemos oportunidades de alto impacto. Y la verdad que no queremos gastar mucho más. Bueno, listo, utilicemos la de medio. Después vamos a utilizar esta, y al final, bueno, son estas. Van a tener alto impacto, claro, pero necesitan alto costo de inversión. Primero implementemos esta. ¿Se acuerdan que cuando vimos todo este sistema de lo que es manufactura Lean, nosotros no arrancábamos un día y decimos, a partir de mañana somos Lean
y dábamos vuelta a toda la organización. Hablamos de periodos de 6 meses, 1 año, 2, 3, de un tema de cambio cultural. Bueno, esto ayuda para saber también por dónde empezar. Por ejemplo, a ver, tenemos accidentes, no encontramos las herramientas, la gente se lastima, se resbala y se cae por el aceite, se tropieza. Están dando vueltas por todos lados porque no encuentran nada. ¿Cuánto sale arreglar el piso, comprar estanterías y comprar una rotuladora? Nada. El impacto es bajo. O sea, perdón, el costo de implementación es bajo. Algunas solas sombras, un par de armarios, una rotuladora y un poco de imaginación. Bien. El impacto puede ser medio o puede ser alto, sobre todo en la primera implementación, ¿no? Esto como para darle un ejemplo. A ver, no es arbitrario que se arranque también por eso, por la parte de 5S, si no, no se puede aplicar el resto tampoco. Bueno, vamos a sugerir ese tipo de ideas, obviamente las que tengan bajo costo y alto impacto. Cuando se hacen este tipo de tormentas de ideas, etcétera, porque no sabes por dónde viene, básicamente hay que liberar la creatividad, tiene que ser un ambiente bastante distendido, todos tienen que estar en el proceso y se identifican mejor las oportunidades de mejora. También es importante no hacer juicio de valor de las personas, ni cuestionar ningún tipo de idea que se le ocurra a otra persona, por más descabellada que nos parezca. Todo se basa también en un respeto bastante mutuo. Entonces, bueno, alguien va a regir toda esa, alguien va a tener que llevar, digamos, un poco la organización de lo que son esas reuniones, porque se hacen a tiempo acotado, tiempo límite, o sea, no es un debate eterno, nos quedamos charlando en la oficina toda la semana y vemos qué pasa. Hay un tiempo acotado. Empezamos con el primer problema, ya le dije, ponerse de acuerdo con la frase que identifica el problema, eso para mí es uno de los mayores problemas. Y después escribir cada idea, cada causa, con la menor cantidad de palabras posibles, porque en un discurso de muchas palabras pueden incluir distintos tipos de causa, y después cuando uno empieza a buscar realmente qué es lo que se quiso decir con un par de palabras, es muy probable que 4, 5, 10 ideas que parecían distintas al final van a lo mismo y es una sola. Eso es lo que habla en lo que es duplicación de idea. No interpreto o cambio la idea de nadie, o sea, la idea no es una imposición de mi pensamiento por sobre el otro, ni viceversa. No voy a empezar a interpelar a otra persona de por qué listo. Cada uno piensa lo que piensa y todo es importante. Y después, bueno, lo que le digo, ¿no? Se eliminan duplicaciones y se llega a un consenso para problemas que son redundantes y que no son significativos para analizar el problema. Después hay un diagrama de interrelación que lo que va a hacer es distintos factores con distintos problemas. Nosotros vamos a tener que distintos tipos de problemas van a estar interrelacionados. Va a haber una interrelación entre varios componentes dentro de lo que puede ser nuestro proceso productivo, nuestro proceso de bienes en sí. Si nosotros usamos este diagrama de interrelaciones, podemos ver bien cómo es el flujo, o sea, vamos a poner, por ejemplo, tengo la interrelación entre dos sectores, si es bidireccional, si es unidireccional, cuándo se juntan con el otro, cuándo son multidireccionales, cuándo todos van a un mismo punto, cuándo todos salen del mismo punto, etc. Decirlo así es muy sencillo, pero a veces no es tan fácil hacerse la idea de qué realmente es lo que está pasando. Entonces, ¿con esto qué hacemos? Y vamos a tener bien claro cuáles son las interrelaciones de distintos puntos en problemas que son complejos, ¿no? Y entonces, donde vemos la mayor cantidad de interrelación, tenemos gran probabilidad de que en 4 o 5 de esos puntos, por decir un número arbitrario, tengamos la causa de nuestra investigación. Nuevamente, equipo apropiado, herramientas de generación de ideas,
acá dice POSIT, podés usar los POSIT, no podés usar los POSIT, podés usar básicamente cualquier cosa, porque esto no es que por usar un POSIT funciona o no funciona, podés tener distintos tipos de métodos, los que mejor se adapte a lo que se tenga en el momento, a lo que uno esté más cómodo para utilizar. Generalmente lo que tratás de evitar es eso, que es lo que dice de flechas bidireccionales, porque ahí vas a tener un si no, va y viene, la relación es complicada. Eso hay que tratar de evitarlo o dividirlo más en el medio. Hay algo que generalmente ahí no está bien. Entonces, una vez que identificamos los distintos sectores, como le digo, van a ver la mayor cantidad que llegan, qué causas pueden tener y las que salen con más frecuencia. Y bueno, por ahí puede ser que esté nuestro problema en sí y es lo que nosotros vamos a analizar. Y lo que es importante en todo esto, que estos son herramientas, nada de esto nos va a solucionar nuestro problema. El problema lo vamos a tener que arreglar nosotros, pero por lo menos vamos a saber por dónde empezar o por dónde tenemos mayor posibilidad de éxito en sí. Este es otro ejemplo de diagrama causa-efecto, que es para una torta, donde nosotros podemos ver que pueden ser nuevamente equipos, personas, materiales, métodos, y por ejemplo en el equipo podemos ver que si la torta se quemó, porque el problema cuál es, la torta se quema en el horno. Bueno, lo que puede fallar con respecto al equipo es que falla el horno. ¿Y por qué falla el horno? Bueno, porque el termostato está roto, porque la válvula de temperatura no está bien calibrada, porque las personas pueden ser fallas personales, de medición, de métodos o de los materiales que se están utilizando en sí. Con eso yo empiezo a interrelacionar, es decir, bueno, a ver, el horno precalienta mucho tiempo, me paro acá. ¿Y por qué puede ser eso? A ver, el termostato está roto, entonces el horno precalienta mucho tiempo. Las instrucciones no son muy claras, entonces eventualmente se confunden y el precalentado del horno es mayor. No funciona bien el termostato, entonces no sabemos cuánto tiempo va a estar y pensamos que está a otra temperatura y está demasiado tiempo recalentándose. Bueno, esto sería la llegada. Ahora, las instrucciones son confusas y de acá también están saliendo tres interrelaciones como una pobre capacidad de lectura. Y ahí vamos viendo cómo se van relacionando. Es un diagrama bastante gráfico. Digo, bueno, si tengo instrucciones confusas, y bueno, ¿en qué termina? Ahí tengo un medidor que está mal instalado, va a terminar mucho tiempo en el horno y puedo poner un recipiente que no sea el adecuado. ¿Conocen lo que es un diagrama de Pareto? Sí, no. Lo vamos a ver cuando veamos sistemas. Ahora vamos a ver. Es similar, es un diagrama de acumulación que vos lo que haces es separar aspectos significativos de un problema y entonces vos vas a saber a dónde apuntás tus esfuerzos para mejorarlo. Y después, una vez que mejoraste estos que son significativos, va por los otros, ¿no? Generalmente, entre 2 o 3, 4 aspectos son responsables del 80% de los problemas. Cuando veamos el tema de lo que es nuestro stock, vamos a ver curvas A, B, C y vamos a decir, por ejemplo, los productos de tipo A que tenemos en stock, insumen él, doy un número arbitrario. 70% del capital que yo tengo inmovilizado y lo tengo que pedir muchísimo tiempo antes. Y me decís, sí, pero ¿qué es lo que vos hacés? Motores. ¿Y en dónde tenés el mayor costo? Y entre el block, el cigüeñal, las bielas y los pistones, tengo el 70 y pico % del dinero en 4 productos. ¿Y cuántos productos tenés en esto para armar un motor? 428. ¿Se entiende a qué va? Entonces, si yo quiero atacar eso,
¿qué voy a hacer? Y optimizo el proceso de compra de esos productos primero, que es donde tengo la mayor inversión de capital, que realmente tengo menos productos. Entonces, a esto lleva esto, a esto lleva esto. A esto se refiere cuando hablan de que todos tres aspectos generalmente son responsables del 80% de los problemas. Y entonces, ¿cómo lo vamos a analizar? Bueno, vos usás el diagrama de Pareto para analizar causas, para estudiar resultados y para planificar tu mejora continua, porque vos no vas a poder mejorar continuamente todo al mismo tiempo, pero sí vas a decidir en dónde vas a trabajar. Y lo que vas a hacer es como hablamos muchas veces, saco una instantánea de dónde estoy parado y una instantánea de un tiempo después que fue acotado a ver si llegué al objetivo que quería, si no llegué, por qué no llegué o si lo superé. Para demostrar el progreso que se puede haber logrado en esa implementación en sí. Bueno, acá a lo que se refiere es una insatisfacción de un cliente por un servicio de cajeros automáticos. Entonces, digamos que nosotros vamos a tener todas las categorías acá abajo. Las categorías estas incluyen un error en el despacho de dinero, suma equivocada de dinero que te estén acreditando, el cajero está sucio, que el recibo no se ve, que hay demasiada cantidad de gente con filas que son incómodas, bueno, billetes nuevos que se pegan y un sistema dañado. Y otros sería al final. Decimos, bueno, ¿qué cantidad de defectos suman? ¿Qué cantidad de reclamos tuve de clientes? 123. Bien, ¿por qué los tengo marcados en este eje de acá? ¿No? Digo, bueno, tengo 123 defectos. Bien. ¿Cuántos corresponden? A error en la entrega de dinero. O sea, acá 50. Listo. ¿Cuál es la segunda causa de que el cliente esté insatisfecho? Que me dio una suma equivocada de dinero. Seguramente si tiene tantos reclamos es porque le dio de menos. Si le hubiese dado de más no tendría tantos reclamos. Son 40 y algo y lo que dé. Entonces, ¿yo qué hago? Transporto a mi escala y hago la sumatoria de los dos y ya estoy parado en este punto que está acá. Y a medida que voy pasando por cada uno de los defectos y su cantidad, voy haciendo el acumulado. Entonces, yo voy a tener un acumulado y un porcentaje del acumulado hasta llegar al 100% de los defectos, que me va a coincidir con los 123 casos que yo tuve. Si yo me tuviese que poner a trabajar con esto, una vez que terminé de hacer este diagrama, fíjense que con las dos primeras causas yo estoy teniendo un porcentaje aproximado del 75% de los defectos, que sería este punto, más o menos trasladado, esto es esquemático. Entonces, ¿dónde me voy a poder a trabajar con esto? Y voy a trabajar acá. Inicialmente voy a trabajar acá. ¿Por qué? Porque una reducción en porcentual de esto es más significativa que eliminar cualquiera de estos problemas por completo, que quizá no sea tan sencillo. ¿Se entiende esta parte? ¿Para qué sirve esto? O sea, voy a tener cantidades, un acumulado, no es mucho más que eso, un acumulado en porcentaje y una descripción cuantificable de cada uno de esos defectos en sí. Obviamente que a medida que esto me vaya bajando y yo vaya con estos, vaya reduciendo estas desconformidades del cliente, este número va a bajar, los porcentuales me van a cambiar y eventualmente esto puede pasar a estar por acá y atacaré otra zona en sí. Pero por ejemplo, acá hablábamos de 8 defectos. 2 de esos defectos se llevan aproximadamente el 75% de todos los defectos en sí. 2 de 8, ¿no? O sea, el 25% de las categorías que me originan la falla me generan el 75% de los defectos. Generalmente es así. Depende del tipo de industria, pero generalmente es así. De hecho, se dividen, cuando veamos las curvas de stock, se dividen en 70-20-10, puede ser que tenga otra configuración, que sea 15-25-65, pero bueno. Entonces,
tenemos un defecto. Bien, nos devuelven las piezas. ¿Por qué nos devuelven las piezas? Porque tienen esos defectos que están enumerados a la izquierda. O sea, tengo microperforaciones, tengo problemas de plenitud, aceite, fuera de tolerancia tanto en espesor como en ancho, corrosión, mala terminación, rugosidad, o sea, pierdo marcas superficiales y otros defectos nos devuelven determinada cantidad de kilos. La sumatoria de esa cantidad de kilos da 506.462 kilos y entonces empiezo a ver porcentualmente estas devoluciones, qué es lo que implican. 24%, 40%, y empiezo a acumular, ¿no? Las bolas, pongo de mayor a menor. Parto de un 24, si esto es el 24% y llego a 45, ¿cuánto sería el porcentaje de planitud? Che, no es tan difícil, es una simple adición. ¿Se perdieron? Hola, ¿estoy conectado? Es decir, es la suma de las primeras dos causas, es decir, 69% entre las dos. No. Yo hice así. Digo, bueno, yo tengo mi parámetro de medición de defectos en sí, es la sumatoria de kilos. A mí me devuelven determinados kilos de cierto material. Por ejemplo, chapa, por ejemplo. Me devuelven esas 506 toneladas aproximadamente de material. Y digo, bueno, yo las empiezo a clasificar y digo, ¿cuál es la que tiene mayor incidencia y la que tiene mayor peso? Porque yo lo estoy cuantificando en kilos. Bien, ¿cuál tiene mayor peso? Las microperforaciones. ¿Cuál es el peso? 120 toneladas. ¿Eso qué representa el total? El 24%. Bien, acordate que voy a hacer un Pareto y yo acá voy poniendo el acumulado. Al final, esta suma me tiene que coincidir, acá me tiene que dar el 100%. O sea que yo voy a ir sumando y digo, bueno, el primero incide en un 24%, el segundo incide en un 21%, porque hago 24 más 21, 45, y así. A ver, si acá hice 24, acá voy a hacer 21, y este salto va a ser igual o menor que 21, y así voy a ir sumando. El salto entre 57 y 69 es 12. Es Perfecto, ahí lo vi, gracias. Ahí está, perfecto. De acá va a ser 6, de acá va a ser 5, bueno, etc. Y el otro puede ser un número más significativo. Entonces traslado todo eso y acá empezamos de vuelta. Hago el 24 y acá voy haciendo el acumulado en sí. Es otra forma de verlo, pero vos sabés que los de mayor incidencia van siendo esto. Después vas teniendo la acumulación hasta que llegas al 100%. Es otra forma de hacer lo mismo. Para mí, esto es más simple de graficar. A mí me resulta más cómodo el acumulado que vimos inicialmente. Bueno, este es otro análisis de Pareto por las devoluciones en exceso y ahora decimos, bueno, devoluciones por aceite en exceso y ahí podemos empezar a analizar cada una de estos análisis. O sea, primero me paro en el Pareto y digo, bueno, a ver, ¿cuáles son con datos duros las causas por las cuales me están devolviendo el material? Porque tengo datos duros, yo tengo una sumatoria de kilos, eso no es arbitrario ni es subjetivo, es un dato perfectamente objetivo. Tengo determinada cantidad de kilos, listo, ¿cuál es el que más incide? Eran las microperforaciones. Acá podemos analizar el aceite. Y una vez que me pongo ahí puedo hacer todo este diagrama para tratar de llegar a la causa raíz, porque lo que voy a querer hacer yo es bajar esa cantidad. Entonces, ¿por dónde arranco? Porque puede ser todo eso que está escrito ahí en el slide. Puede venir de cualquiera de las espiras principales, puede ser que esté incluido en sus ramas o en sus subramas así. Bueno, para eso es lo que se va a analizar. Esa es la idea, ¿por dónde empezamos? ¿Y la fotografía inicial cuál es? Bueno, tengo tantos kilos de defecto por ejemplo, por microperforaciones. Bueno, ataquemos eso. Tenemos más gente, podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, están dadas las condiciones, la organización quiere que hagamos esto, listo, dos cosas, no vas a poder analizar todo.
y ahí ves cómo está. Pero al abrirlo así, es mucho más fácil que yo te diga defecto por microperforaciones. Andás a ver dónde está. En este caso dice devoluciones por exceso de aceite, ¿no? Pero podría ser cualquier otra causa que yo ponga acá y la puedo analizar así. El sistema es bastante simple. Otro ejemplo por microperforaciones, lo pueden leer, cómo se arman por planitud, cómo se van armando todas las espinas en sí y causas, que esto no deja de ser un slice esquemático. Después realmente se tiene que analizar cuando vamos a hacer esto, digamos, en la vida real. Bueno, después hay otros diagramas que son, por ejemplo, los diagramas de afinidad para agrupar cosas que ya de por sí pertenecen dentro de la misma gama en un determinado proceso, ¿no? Y entonces nosotros lo vamos a clasificar en sí, pero no lo veo muy significativo. ¿Se entendió esto? Yo creo que es bastante simple. Yo no sé si lo conocían, pero les aseguro que es un método de análisis bastante bueno y sirve para cualquier cosa. En la medida en que se pueda ejercitar, sirve para cualquier cosa, porque básicamente no está resolviendo absolutamente nada en sí. Lo único que hace es ordenarnos a nosotros las ideas y que tomemos la determinación de por dónde vamos a entrarle al problema. Como vieron ahí, con el Pareto yo ya puedo tener una idea, por eso hablamos de datos duros. Acuérdense que cuando empezamos con esto yo le dije, bueno, se tiene que basar en datos duros, no puede ser todo completamente subjetivo. Y en base a eso vamos a tomar decisiones. Bueno, preguntas sobre esto. No, si no hay preguntas, detengo la grabación